¿ok? Vamos a ver otras características que van a estar presentando estas neoplasias, ¿no? Pero las malignas pueden ser moderadamente diferenciadas o poco diferenciadas, ¿vale? O pueden perder por completamente esa diferenciación. Y yo les dije, hay neoplasias benignas que tienen un comportamiento muy agresivo que nos hacen pensar que son neoplasias malignas. Y hay neoplasias malignas que no tienen un comportamiento tan agresivo, que son muy blandas en apariencia y que pareciera que son benignas, ¿no? Que incluso el tratamiento, a veces el tratamiento quirúrgico es más que suficiente, ¿no? No necesita quimioterapia, no necesita radioterapia, simplemente pues lo quitamos y ya, no pasa nada. Y habrá otras muy complicadas donde tenemos que combinar estas técnicas terapéuticas y para poder tratar las neoplasias malignas, ¿sale? Entonces, miren, por ejemplo, en esta imagen, ¿sí? Yo sé que a muchos no les gusta la histología, pero por ejemplo acá nos dice, ¿no? Hay glándulas prostáticas, esto es próstata. Glándulas prostáticas, pues en apariencia normales, ¿no? Se ven aquí los conductos. Y acá nos dice, la neoplasia está aquí. Bueno, pues esas células neoplásicas se pueden diferenciar de las de acá, pero pues se parecen, ¿no? Se parecen a las que están formando pues estos conductos, solo que ya no lo están haciendo, ya no están haciendo conductos, ¿no? Aquí están ya completamente desorganizadas, que decíamos que era una de las características de las neoplasias, ¿no? Ya no están organizadas, no hacen estos conductos, no están cumpliendo la función de secretar algo aquí, sino que están distribuidas en todo esto que quedamos que era el estroma, ¿no? Todo, las células neoplásicas son el parénquima, ¿no? Están distribuidas, no están organizadas, no forman esos conductos y se nota la diferencia, ¿sale? Ahora, cuando son células que tienen una completa anaplasia, pues aquí han perdido, como mencionamos, toda la diferenciación y esto, si lo vemos, definitivamente va a ser algo maligno. ¿Qué significa anaplasia? Significa formar hacia atrás, ¿ok? Y hacia atrás en este caso va a ser a etapas un poco más embrionarias, donde la célula no se ha diferenciado, no se ha convertido en la célula que tiene que ser, ¿sale? Entonces significa formar hacia atrás, hacia algo primitivo y en este caso algo embrionario, ¿sale? Entonces muchas veces las células embrionarias son pequeñas y hay un grupo de neoplasias que conocemos como neoplasias de células pequeñas, redondas, azules o basófilas, donde puede haber carcinomas, ya ustedes saben que es un carcinoma, donde puede haber linfomas, donde puede haber sarcomas, donde puede haber también melanomas, o sea, son células pequeñas y redondas que pueden ser cualquier cosa, no podemos distinguir lo que son, o llegan a tener características de, vamos a llamarle aberrantes, ¿sí? Donde una célula está completamente irregular en su forma, en la forma en que se reproduce, cómo hace las mitosis, es una célula completamente irregular, ¿sí? No tiene nada parecido con la célula que estaba originándola, ¿sí? Incluso en muchos casos hay algunas neoplasias donde nosotros les llamamos células monstruosas, imagínense, ¿no? Células monstruosas, porque no se aparecen en nada, ¿ok? Entonces, si encontramos ese tipo de células que han tenido pues esta regresión, ¿ok? Les vamos a llamar que son células anaplásicas. Y obviamente si encontramos una neoplasia con estas características, pues va a ser más agresiva que una neoplasia moderadamente diferenciada, por ejemplo, ¿ok? Entonces, el hecho de encontrar anaplasia en un tumor, en una neoplasia, pues nos hace pensar que va a ser algo muy agresivo. A veces este tipo de neoplasias afectan mucho a niños, ¿sí? Son muy comunes en los niños. Algunos linfomas, algunos sarcomas, porque tienden a regresar más rápido a esa etapa embrionaria, ¿sale? Entonces, podemos encontrarlas así y aquí yo les puse todas estas células porque pues cumplen con esas características que les mencionaba, ¿no? Son células pequeñas, son células redondas,
¿sí? Y muy azules, muy basófilas todas estas. Son muy irregulares todas, ¿no? O sea, se ven feas, no se ven muy bien organizadas. A eso se refiere la anaplasia, ¿vale? Y bueno, pues vamos a encontrar también que la falta de diferenciación o la anaplasia en sí se va a asociar a estas alteraciones morfológicas que yo les puse aquí, ¿no? Estos cambios morfológicos. Miren, esta es una célula, esta que está aquí en medio es otra célula, y ya vieron cómo está su núcleo, que es el que está más azul, más basófilo. Ese es su núcleo. Pareciera como si hubiera explotado el núcleo y se hubiera hecho pedacitos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de esta, o de esta pequeña de acá, o las que están a los lados, ¿no? O sea, realmente no se parecen mucho entre sí estas células. A eso le vamos a llamar pleomorfismo, ¿sale? El pleomorfismo es una variación en el tamaño de la célula, en la forma, o hay pleomorfismo celular y pleomorfismo nuclear, ¿no? El núcleo también puede tener estos cambios en su forma, en su tamaño, como este que les enseñé aquí, que pareciera que hubiera explotado así literalmente, ¿no? Entonces, las células neoplásicas no van a ser uniformes en este caso. Hay diferencias en su tamaño, en su aspecto incluso, y podemos encontrarnos estas células gigantes, estas células monstruosas que les comentaba, que son células muy, muy grandes, como pues aquí, ¿no? Hay unas células, esta es una célula muy grande comparada con esta de acá o con esta de acá, ¿no? Entonces, esas células han tenido o han pasado por este cambio que se va a llamar pleomorfismo. O imagínense el tamaño de una célula en relación con su citoplasma y su núcleo, ¿no? El núcleo tiene un tamaño comparado con su citoplasma, pero ¿qué pasa si el citoplasma se hace muy grande o si el núcleo se hace muy grande? A todo eso le vamos a llamar pleomorfismo. Cuando el núcleo se tiñe muy intenso también, o cuando tiene dos núcleos. ¿Por qué tendría dos núcleos una célula, no? O sea, eso no debería suceder, ¿no? Pero puede pasar y nos hemos encontrado células así en neoplasias que pues son más agresivas, ¿no? Todos estos cambios nos van diciendo que eso es malo, ¿sí? Que no es bueno para el paciente, que no va a tener un buen pronóstico incluso. Y en cuanto a lo que es la morfología nuclear, pues es esto, ¿no? O sea, si un queratinocito es poligonal y de repente se hace alargado, ¿sí? Como si pareciera un fibroblasto así muy alargado, pues está cambiando en su morfología. Pero el núcleo también puede cambiar en esa morfología. Y tiene mucho que ver con lo que les mencionaba de la relación del núcleo con el citoplasma. Una célula normal generalmente tiene la relación del núcleo con el citoplasma es de 1 a 6 o 1 a 4, pero se puede ver alterado, ¿no? Y entonces a lo mejor tengo 1 a 10, 1 a 8, o tengo incluso, no sé, casi el mismo tamaño del núcleo que el citoplasma, y eso pues no es normal, ¿no? Entonces hay cambios en la forma de la célula, en la forma del núcleo, en el tamaño, y también pues obviamente como les mencionaba pues tendrá cambios en cuanto a su función, ¿sale? Pero entonces podemos encontrarnos esto que son diferentes formas del núcleo, diferentes formas de la célula, diferentes tamaños. Vamos a encontrar que en una neoplasia hay muchas mitosis que van a estar aumentadas en número y que además de que se aumentan en número, también se pueden modificar y no ser una mitosis normal, porque si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de un dibujo de una mitosis, ¿no? Llega un momento en que el núcleo se polariza, ¿no? Y se va hacia los dos extremos, ¿no? Y parecieran como navecitas de Star Wars, así a los lados, con el núcleo y una rayita en medio, ¿no? Entonces, esa pues es una mitosis normal, va encaminada a eso. Pero a veces nos encontramos que no solamente se va hacia dos polos, sino que se va hacia tres, cuatro polos, ¿sí? O se ve el núcleo así como en la imagen, ¿no? Que había explotado. Y eso pues
tampoco está bien. Las mitosis en las neoplasias malignas están aumentadas y además se vuelven mitosis anormales comparadas con las del tejido normal, ¿sale? Y casi no vemos mitosis en las neoplasias benignas, eso no, pero en las malignas sí. En las malignas que son moderadamente diferenciadas o que son poco diferenciadas o que tienen aneoplasia, ¿sí? Y hay neoplasias bien diferenciadas, malignas y benignas, que pues no encontramos mitosis, o si acaso encontramos una, dos y ya, ¿sí? Pero pues pueden hacer esto, ¿no? En lugar de tener un uso que se va hacia los dos polos, se pueden ir hacia los tres polos, serán tripolares, tetrapolares o multipolares si es que se dirigen hacia muchos lados, ¿no? Entonces se pierde la polaridad de la célula, pierde su orientación, no sabe cuál es su lado superior, su lado inferior, su lateral, ¿no? Ya no lo sabe, ¿no? O en este caso su lado basal, apical o lateral, no lo sabe, pierde esa polaridad, ¿no? Y por eso están tan desorganizadas estas células neoplásicas. Y bueno, pues empiezan a tener otros cambios que estaremos revisando, y por ejemplo tienen mucho que ver con que van a tener necrosis, con que van a tener formación de vasos sanguíneos, con que van a traer células del sistema inmunológico, y eso, a esos cambios que se van a estar presentando, les vamos a llamar sellos moleculares del cáncer. ¿Okay? Sellos moleculares del cáncer. Y el artículo que yo les pido que lean para que les sea más sencillo comprenderlo, tiene que ver con esos sellos moleculares. Yo les voy a decir cuáles son, pero sería muy interesante que ustedes leyeran el artículo, ¿no? Entonces miren aquí, por ejemplo, ¿no? Esta es una célula, déjenme se las pinto de color azul, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Esta es una célula, aquí tenemos otra, y ya vemos variaciones en el tamaño, ¿no? Pero ¿qué está sucediendo con esta célula de acá? O sea, ¿de dónde salió? No se parece a ninguna de las otras que están aquí. Y vean el núcleo, el tamaño de núcleo que tiene, la forma que tiene ese núcleo. Aquí adentro pareciera que tiene unos nucleolos. O sea, esta célula comparada con esta de acá, son la misma, pero ya no se parece. Esto es ese pleomorfismo que estamos hablando, esa pérdida de relación del núcleo con el citoplasma, y ese cambio en el tamaño. Ahora vean esta de acá, ¿sí? Esta también es una sola célula, pero ¿qué está pasando? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos, ¿no? O sea, ¿por qué tendría 8 núcleos una célula? ¿Sí? Acá tenemos otra, que si comparamos el tamaño del núcleo con el tamaño del citoplasma, pues se va perdiendo esa relación, ¿no? Ya no se parece, por ejemplo, a la primera que señalé, donde el núcleo estaba en el centro y su citoplasma era muy amplio, ¿no? O sea, van cambiando. Esta de acá, miren su morfología, empieza a ser diferente, más alargado, tiene 2 núcleos. Entonces todos esos cambios se pueden ir observando en este tipo de imágenes, ¿no? Están completamente desorganizadas, y en esta imagen no vemos mitosis propiamente, pero pues debe haber, ¿no? O sea, también esta célula de acá, ¿qué le está pasando? ¿Por qué se ve más roja? ¿Por qué tiene tantos núcleos? ¿Sale? Entonces son todos esos cambios que nos hacen decir, bueno, esta célula es maligna. Y creo que si ustedes la vieran, no lo dudarían, de acuerdo a estas características que tiene. No se ve una célula normal. Y obviamente esto tiene una repercusión clínica, ¿ok? Porque esa persona que tiene este tipo de células, pues va a tener un pronóstico malo, porque estas células están completamente descontroladas y no se pueden tratar, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay mitosis, ¿no? Es una neoplasia, porque nos están diciendo aquí, porque hay muchas células, porque hay cambios en esas células, porque hay pleomorfismo, etcétera. Pero encontramos, por ejemplo, aquí una mitosis, 2 mitosis, y seguramente por acá habrá otras.
¿vale? Entonces empieza a haber mitosis aumentadas. Estas hasta cierto punto son normales, ¿no? Pero después nos vamos a encontrar cosas así, donde vean el tipo de mitosis que pueden estarse presentando, ¿no? Esta es tripolar, ya vieron, tiene 3 polos, ¿ah? Esta tiene 4, ¿ok? Esta es multipolar, esta otra parece que el núcleo también explotó, ¿vale? Entonces son cambios que nos están diciendo que eso no es algo benigno, ¿no? Que si ya vemos esto, esa célula, pues inevitablemente será una célula cancerosa, ¿ok? Entonces, conforme se vaya eh, volviendo a una célula desdiferenciada, o se vaya volviendo anaplásica, pues va perdiendo sus funciones, va perdiendo sus capacidades, ¿vale? A diferencia de las que están bien diferenciadas, que aún mantienen sus funciones. Por ejemplo, si la función es producir queratina, seguirán produciendo queratina. Si su función es producir hormonas, pues seguirán produciendo hormonas, ¿sale? Entonces, bueno, suelen hacer eso. En boca, hablando del tipo de neoplasia más frecuente en boca, que es el carcinoma oral de células escamosas, lo clasificamos así, en bien diferenciado, moderadamente diferenciado y poco diferenciado, ¿no? Y de eso depende el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen, ¿no? Yo quiero que ustedes intenten decirme, ¿qué es este tejido? Este tejido que estoy señalando, ¿cuál es? Parece tejido epitelial. ¿Parece o es? Es tejido epitelial. Es tejido epitelial. Y hasta acá arriba, ¿qué habría? ¿Qué es esto rosa que está acá? El estrato córneo. Queratina. Queratina, ¿no? Queratina. ¿Y se parece a esta que está aquí? Sí. ¿Y les parece Sí. normal que haya queratina ahí? No. No es normal, ¿vale? Este es un carcinoma de células escamosas, porque estos son queratinocitos, hasta el final son escamosos o planos, ¿no? Este es un carcinoma de células escamosas. ¿Cómo lo sé? Está invadiendo el tejido conjuntivo, ¿no? Recuerden que el epitelio, para empezar, está separado del tejido conjuntivo por una membrana, que es la membrana basal, que a lo mejor va por acá, ¿no? Pero acá, esta, por ejemplo, que señalamos, ya está dentro del tejido conjuntivo completamente. Y además está produciendo queratina adentro del tejido conjuntivo, ¿no? Por acá tenemos otra perlita de queratina. Incluso algunas células se ven muy rosas, ¿no? Con una tonalidad rosa muy intenso, como si también quisieran queratinizar. Entonces, hablando de la diferenciación, pues podemos ver que está cumpliendo su función, que yo puedo ver que estas células que están aquí abajo son iguales que las que forman el epitelio normal, ¿no? El epitelio de revestimiento, son iguales, son las mismas. Puedo saber y puedo identificar que están saliendo de aquí y además están produciendo queratina. Entonces, es una neoplasia maligna, eso sí, porque está invadiendo otro tejido, pero está bien diferenciada, ¿vale? Porque todavía cumple esta función, porque todavía tienen una morfología, porque no veo muchas mitosis, y si hay mitosis normales, ¿ok? Acá, por ejemplo, ¿qué está sucediendo? Esto que está aquí en el centro, ya lo habíamos visto que es. ¿Qué se les ocurre que sea? Lo vimos en las lesiones celulares, en muerte celular. ¿Qué se les ocurre que sea? Se perdió aquí algunas células, ya no están, se ve rosa intenso. ¿Qué se les ocurre que es? Ya se la saben, nada más piensen tantito. ¿Qué puede ser? Rosa intenso, de lo que vimos. Necrosis. Necrosis. ¿Necrosis de qué tipo? Coagulativa. Necrosis coagulativa. ¿Ya ven cómo no es tan difícil? Ya pueden ser patólogos, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, una mitosis. Acá tenemos otra, que esa ya no está tan normal, ya no se ve así largadita como, ¿no? Este, y esta necrosis pues también es característica de las neoplasias, porque estas células que ustedes ven acá, ¿no?
Y esas mitosis nos están indicando que se está reproduciendo mucho, este tipo de células se están duplicando, entran constantemente en ciclo celular. Y a veces son tantas las células que los vasos sanguíneos que hay no son suficientes para darle aporte a este crecimiento, y entonces hay zonas que se mueren, hay zonas que se necrosan, ¿sí? Esto es característico de las neoplasias malignas, ¿vale? Están creciendo tanto y tan rápido que no se forman suficientes vasos sanguíneos nuevos, porque ese es uno de los sellos del cáncer que vamos a revisar, y entonces ese tejido se muere y se necrosa y hace de este tipo de necrosis coagulativa. Imagínense que a veces llegaban pacientes al instituto, al Instituto Nacional de Cancerología, y les preguntaban, bueno, ¿por qué trajeron a su paciente hasta este momento, ¿no? Cuando ya tiene una neoplasia avanzada? Ah, pues es que empezó a oler feo. Y hasta que el paciente olía feo, pues los familiares decidieron llevarlo al médico a ver qué tenía. ¿Por qué olía mal? Porque estaba necrosándose. Y así nos llegan pacientes muchas veces a la clínica de patología. ¿Por qué no vino antes? Pues no, me dolía, ¿no? Y empecé ya después con problemas porque me salía algo raro, algo amarillento. Y desafortunadamente, pues este tipo de pacientes y la gran mayoría llegan en una etapa muy avanzada de algún tipo de cáncer, ¿vale? Ahora, hay neoplasias anaplásicas o indiferenciadas que esto de la necrosis pasa súper rápido. Crece tan rápido que hay partes que inevitablemente van a estar necrosándose fácilmente, ¿no? Entonces eso sucede con las neoplasias. Entonces ustedes ven necrosis y ven mitosis que están aumentadas, que empiezan a ser anormales, pues es una neoplasia maligna, ¿sale? Y no se ven así, ¿sí? Tal vez nuestra cara sí se ve así cuando las vemos en el microscopio, ¿no? O cuando llega el paciente y ya fue con los 8 médicos y odontólogos previos que generalmente revisan a un paciente con cáncer bucal, y después llegan a la clínica y pues ya es un poco tarde, ¿no? Porque ahora le van a quitar o el parte de la mandíbula o le van a quitar el paladar, y su calidad de vida pues va a ser mala, ¿vale? Y a lo mejor es una variante pues un tanto agresiva, y es un paciente mayor con enfermedades cardiovasculares, entonces es muy complicado para la persona, ¿no? En este caso, pues ya tratarse. Metaplasia ya conocemos qué es, ¿no? Es ese cambio en el fenotipo, la sustitución de una célula por otra, y es un daño, ¿ok? Que se le está haciendo a esa célula, que le hace que se adapte de alguna manera. Pero yo les decía, no son muy buenos. No es muy bueno que existan estos cambios o este tipo de adaptación de metaplasia, porque muchas veces la célula se empieza a adaptar mejor al otro entorno que no es el suyo, y se empieza a transformar en una célula que no es, ¿vale? Y eso pues a veces puede ocasionar como consecuencia algo que se llama displasia, ¿ok? Displasia, que es un crecimiento desordenado de las células, pero que no han llegado a invadir el, el estroma como en una neoplasia, ¿sí? No ha llegado a invadir el estroma, solamente están ahí las células, tienen estos cambios, este crecimiento desordenado, y esto lo vamos a ver muy frecuentemente en el epitelio, y sobre todo en el epitelio de la boca. Cuando ustedes están revisando lesiones blancas o lesiones rojas, se van a dar cuenta y van a aprender ahí que hay lesiones blancas que son potencialmente malignas, eh, que pueden estar presentando displasia, o lesiones rojas. Y una displasia es muy difícil de predecir si se va a convertir en un cáncer o no, ¿okay? Si se va a convertir en un carcinoma o no. Una displasia puede ser una displasia leve, ¿no? Pequeños cambios, moderada o severa, o podría ya incluso estar ser un carcinoma in situ,
que todavía no llega a invadir, pero está así a nada, a nada, a nada de invadir. Entonces, esta displasia son estas alteraciones donde, por ejemplo, la célula empieza a perder en el caso del epitelio, empiezan a perder los estratos, ¿no? Sabemos que es un epitelio estratificado, empiezan a perder estratos o empieza a haber ligero pleomorfismo dentro de esos estratos o empiezan a queratinizar solitas las células y todos esos cambios son cambios displásicos, ¿ok? O los núcleos se vuelven muy grandes, muy hipercromáticos o se pierden los clavos epiteliales, ¿sí? Para esto pues debemos conocer cómo es el tejido normal de esa zona para poder después compararlo y saber si existe algún tipo de displasia, ¿sí? Pero en los epitelios no van a, a romper la membrana basal, ¿no? La metaplasia pues ya la vimos, era esto que estaba acá. Y en el caso de las displasias, sobre todo las displasias epiteliales y de boca, ajá, la Organización Mundial de la Salud la clasifica en displasia leve cuando dicen, ah, pues los cambios únicamente van a estar aquí en el estrato basal, ¿vale? Después dice, ah, moderada, bueno, pues ya se van un poco hacia el estrato espinoso, hay cambios en las células, hay cambios en la arquitectura y una displasia severa, ah, ok, los cambios ahora sí ya están llegando hacia los estratos más superficiales. Todo esto tiene cambios. ¿Mm? Y a veces esa displasia severa, pues ya más bien le vamos a llamar carcinoma in situ, pero se sigue respetando la membrana basal, ¿ok? No han entrado al tejido conjuntivo. Si llegaran al tejido conjuntivo, les vamos a llamar carcinoma invasor o microinvasor, ¿vale? Entonces hay displasias leves, moderadas y severas. Y hay otra clasificación, por ejemplo, en útero, que utilizan mucho en cervicouterino, y nada más dicen hay displasia de bajo grado y displasia de alto grado. Y la de alto grado incluye la moderada y la severa, ¿sale? Eso es muy común en cáncer cervicouterino que utilicen este tipo, bueno, antes de que sea cáncer, ¿no? Este tipo de terminología de displasia cervicouterina. Y en boca pues también vamos usando ya sea una o la otra, ¿okay? Las dos son aceptadas, pero son estos cambios, pero todavía no han invadido el tejido conjuntivo, porque después ya empieza la parte de la invasión local. Y si las células invaden, pues ahí sí ya no hay vuelta atrás. Por ejemplo, en las displasias leves, y si yo veo en la boca una mancha blanca y me reportan que es displasia leve, pero la quité toda, pues ya lo traté, ¿sí? Ya está bien. Nada más debo tener a mi paciente en seguimiento porque ese cambio no era algo bueno. Y ese cambio podría evolucionar a una displasia moderada o de repente podría evolucionar a una displasia severa o en un año ya podría ser un carcinoma, ¿vale? No sabemos. Doctora, Pero, ajá, ¿qué? ¿cómo se llama el carcinoma que ya invade la membrana? Invasor, carcinoma invasor. Ah, ok, gracias. Si no la rompe es carcinoma in situ, ¿ok? Pero si ya está en tejido conjuntivo será un carcinoma invasor o microinvasor si es casi nada, ¿vale? Entonces, bueno, las invasiones locales, bueno, aquí ya rompieron ahora sí lo que es la membrana basal y empiezan a infiltrar, entonces tenemos una neoplasia invasiva, invasora, infiltrante, si quieren decirle de esa manera, pueden decir que es una neoplasia que está infiltrando tejido conectivo y esto se debe, por ejemplo, lo que mencionábamos de la metaplasia, ¿no? En el esófago de Barrett que habíamos mencionado la vez pasada, este cambio que suele suceder, que tampoco es bueno porque después empieza a tener displasia y esto después podría evolucionar a un cáncer, ¿sí? La invasión local, aquí se refiere pues que las neoplasias, sobre todo malignas, van a invadir los tejidos adyacentes. Puede ser el tejido conjuntivo, puede ser tejido adiposo. ¿Se acuerdan que veíamos una imagen donde había tejido adiposo?
pero no se veía invadido, ¿no? Se veía separado, se veía bien delimitado de lo que era la neoplasia, ¿no? Cuando hablamos de neoplasias malignas, ya invaden los tejidos que están hacia los lados. ¿Qué pasa también? Que las células empiezan a separarse, ¿sí? Se separan unas de otras, ¿no? Aquí en la imagen vemos cómo está el tumor aquí, ¿no? La neoplasia, ¿sí? Y llega un momento en que las células se empiezan a separar, ¿no? Entonces se viene una hacia acá, otras acá, y en algún momento alguna de estas se puede encontrar un vaso sanguíneo. Y si se encuentra ese vaso sanguíneo, pues puede infiltrarlo y puede ir en la sangre, y una vez que está en el torrente sanguíneo, puede llegar a cualquier lugar, ¿ok? Al hecho de que haga eso le vamos a llamar metástasis. Ahora, no solamente lo pueden hacer en vasos sanguíneos, sino que lo pueden hacer también en lo que son vasos linfáticos. ¿Sale? Las neoplasias benignas no van a hacer metástasis. Solamente las neoplasias malignas tienen la capacidad de invadir, de irse a otro lugar y en ese otro lugar crecer y formar una nueva neoplasia o un nuevo tumor en ese otro lugar, ¿sale? Entonces, generalmente las neoplasias benignas tienen una cápsula alrededor y esa cápsula las contiene. Las neoplasias malignas no suelen tener cápsula, ¿sale? Entonces, eso hace que se puedan separar, que se puedan ir a otro lado o que puedan infiltrar los tejidos que están alrededor. Esos otros tejidos que damos que puede ser tejido adiposo, ¿no? O el mismo tejido conjuntivo. Entonces, esos no tienen cápsula. Para que eso suceda, ¿no? Y ahora que ustedes lean el artículo, se van a dar cuenta que están involucrados muchos factores. Primero, las características que tenga esa neoplasia maligna. Otro factor involucrado va a ser el sistema inmunológico. Y uno más será el estroma. ¿Okay? Si es un estroma, por ejemplo, muy colagenizado, a la célula le va a costar trabajo moverse. Pero si es un estroma muy laxo, la célula fácilmente se va a poder mover de un lugar a otro, ¿no? Entonces hay muchos factores involucrados que estaremos revisando y más adelante, ¿no? Que son estos sellos moleculares del cáncer. ¿Vale? Entonces las neoplasias malignas no están delimitadas y infiltran lo que son los tejidos adyacentes que están sanos o pueden hacer metástasis entrando a un vaso sanguíneo, a un vaso linfático, ¿no? O cayendo en alguna cavidad. Esa es otra manera en la que lo pueden hacer, ¿vale? Entonces, debido a esto, ¿no? A ese patrón de crecimiento que tienen las neoplasias, es lo que yo les decía ayer, ¿no? Se suele asociar con la imagen del cangrejo, la forma en que se adhiere o la forma en que tiene sus patitas hacia los lados, y eso suelen hacer las neoplasias, por eso lo asociaron con un cangrejo, ¿ok? Entonces pueden invadir más fácil las neoplasias malignas que las benignas. Las benignas em- pueden empujar a los tejidos adyacentes, pero invadirlos propiamente no, ¿sale? Entonces, bueno, tenemos estas características que van a ir presentándose en las neoplasias malignas, ¿no? Aquí está la forma en que pueden hacer metástasis las neoplasias malignas por que caen a una cavidad, como por ejemplo la pleura, el peritoneo, ¿sale? Porque entran a vasos linfáticos, como por ejemplo en esta imagen, ¿sale? Donde pues vemos mama, ¿no? Es una glándula mamaria donde empieza a haber una neoplasia y los demás son ganglios linfáticos, ¿no? Y vemos cómo los ganglios linfáticos empiezan a tener también esta neoplasia dentro de ellas. Entonces, es por eso que cuando se hace una cirugía de mama para quitar una neoplasia, quitan la glándula y quitan las cadenas ganglionares, sobre todo de la zona de axila, porque pues tienden a tener este camino, ¿no? Las neoplasias malignas buscan estos ganglios linfáticos porque es como la primera
son los primeros ganglios que van a recibir la linfa de la glándula, y entonces las células se van a ir hacia ahí también y van a provocar una metástasis dentro de los ganglios linfáticos. Entonces, cuando los operan, les quitan el ganglio, ¿sale? Anteriormente, si estudiamos un poquito acerca del cáncer y los tratamientos que ha habido, específicamente de cáncer de mama, empezaron a tratarlos únicamente quitando la glándula. Y después se dieron cuenta que no era suficiente porque regresaba la neoplasia, y entonces decían, ¿qué está pasando aquí? Porque si ya la quitamos, ¿por qué está otra vez, no? O sea, ¿qué sucedió? Bueno, pues sucedió que había metástasis hacia los ganglios y no se daban cuenta de eso. ¿Okay? Después dijeron, bueno, pues entonces ahora vamos a ser más agresivos, vamos a quitar la glándula y vamos a quitar los ganglios. Y a veces tampoco era suficiente. Y entonces dijeron otra vez, vamos a quitar glándula, vamos a quitar ganglios y vamos a quitar músculos del pectoral. Y en algún momento dijeron y hasta las costillas, o sea, quitaban las costillas para tratar los carcinomas y evitar que hubiera recurrencias, ¿no? Pero eran pues cirugías bastante mutilantes para las mujeres, porque imagínense, hasta las costillas quitaban, ¿no? Ya después surgió algo muy importante que fue el desarrollo de la quimioterapia, y entonces empezaron a combinar los tratamientos, ¿no? Un tratamiento quirúrgico conservador donde incluso a veces no quitan toda la glándula, sino solamente quitan la neoplasia. Ajá. Y en otras ocasiones quitarán toda la glándula y las cadenas ganglionares. Y si alguna de esas cadenas ganglionares se llegara a romper o estuviera rota en su cápsula, y pues entonces se le va a dar quimioterapia o a veces combinado con radioterapia a esa paciente, ¿sí? Pero pues no es tan sencillo porque no solamente depende de eso, depende del tipo histológico, como ya vimos, ¿no? Que hay muchos tipos histológicos de neoplasias, y depende también de cuestiones moleculares. Si son positivas a ciertos receptores, entonces se le va a dar tal tratamiento, y por eso no todos los tratamientos son iguales en el caso de cáncer, ¿sale? O pueden entrar entonces a un vaso sanguíneo por vía hematógena, vean, sí, aquí de manera directa entran las células neoplásicas al torrente sanguíneo, y pues de ahí se pueden ir a cualquier otra localización y van a formar un nuevo tumor, ¿okay? Los estudios para que podamos identificar si hay metástasis es, por ejemplo, un PET, ¿okay? Una tomografía por emisión de positrones, ¿no? Se escanea todo el cuerpo y entonces se puede identificar dónde hay metástasis. En el caso de que se esté sospechando de que pudiera tener metástasis esa neoplasia, ese tumor, ¿vale? Okay. Entonces, aquí está un cuadrito comparativo entre las neoplasias malignas y las neoplasias benignas, ¿vale? Aquí está, por ejemplo, una neoplasia benigna, nos dice que está bien diferenciado en cuanto a diferenciación y neoplasia. Los malignos tienen cierta falta de diferenciación, ¿okay? O pueden llegar a tener anaplasia completamente. La forma en que crecen, se dice, por ejemplo, que las neoplasias benignas tienen un crecimiento lento, ¿okay? Que puede incluso durar muchos años, que casi no vemos mitosis, ¿okay? Y si las vemos son mitosis normales, mientras que las neoplasias malignas, su crecimiento pues puede ser lento o rápido, que puede pasar muchos años creciendo lento y de un momento a otro crecer muy rápido, o desde un principio puede crecer muy rápido, ¿okay? Pero ahí vamos a encontrar mitosis aumentada seguramente, y muchas veces esas mitosis van a ser anormales. En cuanto a la invasión, bueno, los benignos, las células están cohesivas. Eso quiere decir que están muy juntas, ¿okay? Están unidas entre sí, están bien delimitadas, expanden, eso sí, los tejidos adyacentes, pero no los invaden, no los infiltran, mientras que las neoplasias malignas, pues es así, ¿okay? Esas van a infiltrar el tejido adyacente, empiezan a perder la cohesión, es decir, se van separando
las células ya no están unidas y entonces se van a ir reproduciendo hacia otros lados y eso hace que se expanda pues más rápidamente, ¿no? Las neoplasias benignas no hacen mitosis, metástasis, mientras que las neoplasias malignas es así. Vamos a encontrar en algunos casos, sobre todo las que son un poco diferenciadas y que pueden llegar a tener mitosis pues en muchas ocasiones, ¿sí? Hay otras que no. Hay unas neoplasias malignas que no hacen mitosis y se caracterizan por eso, pero pues es difícil que en este momento nos pongamos a estudiar cuáles sí y cuáles no, porque pues ya vimos que hay más de 1000 subtipos, ¿no? Entonces sería muy complicado para nosotros decir cuáles van a ser metástasis y cuáles no. Pero en general, ustedes deben saber que las neoplasias benignas definitivamente no van a hacer metástasis, ¿sale? Y bueno, ya en este esquemita, pues, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un útero, ¿ok? Entonces, aquí hay una neoplasia en el endometrio y una neoplasia benigna, ¿sale? Y acá una neoplasia maligna. Son de músculo liso, entonces uno serán leiomiomas y el otro será leiomiosarcoma. Los leiomiomas comúnmente les dicen miomas, ¿no? Y a lo mejor habrán escuchado, ay, que a mi tía, que a la vecina, que a la prima, a mi hermana y a mi mamá, ¿no? Le quitaron miomas. Pues son estos, son leiomiomas, ¿vale? ¿Y qué nos dicen? Son pequeños, están bien delimitados, tienen un crecimiento lento, no son invasivos, no hacen metástasis y están bien diferenciados y si los vemos en el microscopio vamos a ver las células del músculo liso, a lo mejor aquí aumentadas, desorganizadas, pero con características normales, ¿no? Las puedo reconocer, sé que son músculo liso y ya. Y en el caso del leiomiosarcoma, vean cómo está destruyendo incluso los tejidos alrededor, ¿no? Los está invadiendo completamente. El leiomioma está encapsulado, ¿no? Lo que se ve acá color gris sería su cápsula. Este no está encapsulado, vean cómo se va hacia los lados. Aquí tenemos como que muchos vasos sanguíneos aquí. Incluso hace metástasis porque nos están diciendo acá en esta vena encontramos células tumorales. Es más grande, está mal delimitado, no sabemos bien dónde empieza, dónde termina, ha tenido un crecimiento rápido, tiene mucha hemorragia, tiene necrosis coagulativa, ¿ok? Y tiene invasión hacia los tejidos adyacentes, ya hizo metástasis y está mal diferenciado porque si lo vemos en el microscopio estas células ya no se ven alargaditas con sus núcleos en forma de puro como suelen tener las células de músculo liso, ¿no? Aquí, pues, miren, incluso hasta se empiezan a hacer poligonales, empiezan a tener mitosis anormales, nucleolos evidentes, ¿no? Pérdida de la relación del núcleo con el citoplasma, hay necrosis, hay mucha hemorragia y entonces pues ya pensamos que si vemos esto no vamos a pensar que puede ser algo benigno o algo bien diferenciado. Si vemos esto, pues vamos a pensar sin dudar en que se trata de una neoplasia maligna, ¿ok? Y esto sucede en cualquier tejido, en cualquier órgano donde existan células que tienen la capacidad de dividirse, es decir, células que sean lábiles. Generalmente puede haber células estables que bajo ciertas circunstancias necesiten dividirse y se formen neoplasias, pero las más frecuentes son las células que se dividen muy rápido, como por ejemplo nuestros queratinocitos. Y son células que están en constante ciclo celular, porque se pierden muy rápido, ¿no? Cada 28 días más o menos tenemos una piel nueva, porque esas células que antes estaban ya se fueron descamando, ¿no? Se van perdiendo. Entonces las que tenemos son células diferentes a las que teníamos hace 28 días. Son células que se reproducen muy rápido. A diferencia, por ejemplo, del músculo, que casi no tiene por qué estarse reproduciendo esa célula. O células permanentes,
como una neurona. O sea, una neurona no va a entrar en ciclo celular. Entonces no va a haber neurosarcomas. Hay neoplasias malignas del sistema nervioso central, sí, pero de algunas otras células. ¿Sale? Entonces, bueno, pues eso es lo que sucede con algunas de estas células. Ahora lo que ustedes van a estudiar un poquito va a ser esto. Va a ser la fisiopatología del cáncer, que eso se los voy a enviar en el artículo. Y ahí vamos a ver cuáles son estas capacidades adquiridas. Cada uno de estos colores que ustedes ven aquí es un sello distintivo del cáncer. Y esos los vamos a estudiar. Y vamos a estudiar qué es un oncogen y qué son los genes supresores de tumores. ¿Vale? Se los voy a mandar, está en español para que no se estresen y vamos a resumir ahí todo esto que viene acá, estos colores que ven en este círculo, que es los sellos distintivos del cáncer. ¿Okay? Y cómo es que una célula se convierte en una célula maligna, ¿no? Ya vimos qué características tiene una célula maligna, una célula neoplásica, una célula cancerosa. Ahora vamos a ver qué características tiene esa célula cancerosa. ¿Sale? ¿Dudas? No, doctora. Ok. Bueno, en la próxima clase vemos esto y espero que puedan leer el artículo para que les quede más claro, porque pues son varios, ¿sí? Y no es tan sencillo, ¿vale? Puede ser un poco complicado. Entonces léanlo y nos vemos el viernes, ¿vale? Sí, doctora. Sí, doctora, muchas Gracias, gracias. doctora. Nada,